democracia sin libertad de expresión. Es una condición de la democracia la libertad de expresión, la radical libertad de expresión. Siempre un gobierno, sea el que sea, requiere una narrativa, una estructura conceptual que funde, explique y dé sentido a la acción. Me interesa mucho la comunicación gubernamental, lo que espero que un día, como sucede en las sociedades más avanzadas, más desarrolladas, que no exista la posibilidad de que los gobiernos se anuncien. En Estados Unidos los gobiernos no se anuncian y por eso el discurso es un género literario. Tú tienes que captar la atención de los medios a través de lo interesante de tu discurso. Claro. Y nosotros, nuestros políticos en el conjunto del continente, se protegen en el spot. Entonces, más spot, más pauta del spot y menos razonamiento, diálogo interesante, estar en contacto con la prensa, con la sociedad. Bueno, yo le voy a decir que yo conocí a Rubén Aguilar Valenzuela en verdad hace muchos años, porque digamos, entre que uno hacía trabajo periodístico y uno buscaba movimientos guerrilleros, los que, sobre todo algo muy importante, ¿no? Aquellos que jugaban este papel de ser enlaces para buscar una relación diferente con grupos en Centroamérica. De México no lo recuerdo tanto, pero sí de Centroamérica, y así conocí a Rubén Aguilar Valenzuela, y luego, bueno, todo el trabajo académico, su paso por la política y lo que sigue haciendo. Así que primero, Rubén, es un gusto que estés aquí. Igual, la verdad. Y Adolfo también. Y Adolfo, claro, el querido Adolfo. El querido Adolfo. Ahí, Adolfo. ¿Cómo se vino a morir Adolfo así? Qué mala idea tuvo. Qué mala idea tuvo Adolfo. Sí, México perdió un gran personaje con su muerte tan joven. Y trabajaban juntos, ¿no? Sí, cosas, sí, ¿no? Trabajamos en la campaña de Cuauhtémoc, del ingeniero Cárdenas en 94. Un extraordinario personaje, lástima de su... Oye, ¿y cómo has estado, Rubén? Pues muy bien. Es que fíjate, mira, si uno hiciera una especie de revisión, la parte académica que me parece siempre fascinante a mí, bueno, esta parte de la guerrilla, luego te metiste al gobierno, te convertiste en un ícono en el gobierno, lo que quiso decir el presidente y todo esto, y luego otra vez, ¿no? Vámonos hacia esto de la cotidianidad de lo que era tu vida, ¿no? Absolutamente, yo nunca estuve, salvo los años de la guerrilla, como en la vida política, partidaria, digamos. Sí. Entonces, pues se me dio esa oportunidad en el gobierno del presidente Fox de participar en el gobierno de la alternancia y terminó y me regresé a mi despacho y a mis actividades que todavía he hecho en la vida, escribir en el periódico, dar mis clases que las gozo y pues estos tres elementos son el centro de mi actividad, mis consultorías en el despacho, escribir y la universidad, mis clases. La Ibero. La Ibero como base, pero también tengo un diplomado con la doctora Yolanda Meyenberg y Carlos Garza en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM sobre política, comunicación institucional y campañas políticas desde el 2007. Ya llevamos 18 generaciones. Ahí saliendo. Sí. Oye, esas fotografías que estamos viendo, ¿qué te decían, Rubencito? ¿Cómo te decían? ¿Qué te decía tu papá? De mis papás. Que tuve el gusto de conocer mis primos, hermanos, esas son fotos en Navojoa, donde vivían mis padres. Y ahí estuve. ¿Tú llegaste a nacer en la Ciudad de México o allá? No, yo nací en Guatabampo, Sonora. Mis padres vivían como el General Obregón. Como el General Obregón. Vivíamos en Navojoa, pero en 1947, cuando nací, a mi mamá le pronosticaron una cesárea, y en cesárea en aquel momento era una cosa tremenda. Había llegado un nuevo médico a Guatabampo y tenía un hospital, un médico que venía de México, entonces fui a nacer a Guatabampo y a la semana estaba de regreso en Navojoa, pero ahí sin cesárea. Que no había cesáreas en Navojoa. Pero ahí todavía viven primos hermanos, un hermano de mi madre, somos de Sonora desde del lado del padre, de mi padre, el primer Aguilar llegó hace 240 años. ¡Wow! Y del caso de mi madre, los Valenzuelas son de hace 300 años en Sonora. Bueno, estás con tu papá. Con mi papá. Sí. Oye, a ver, pero déjame preguntarte, el hecho de, digamos,
¿Tu padre por qué se dedicó a todo lo que se dedicó y se convirtió en un economista tan importante, tan Bueno, mi relevante papá para el país? los hombres los mandaban de la familia de mi padre, los hombres los mandaban, los que querían los mandaban a estudiar la secundaria a Hermosillo, porque en Navojoa no había secundaria en aquel tiempo. Sí. El hermano anterior a mi padre, mi tío Alonso, que después Alonso Aguilar Monteverde, que va a ser un economista muy importante. Era mi vecino, de en la colonia izquierda. Nochebuena, vivía ahí en la calle Exactamente. de Cleveland. Exactamente, cómo no. Un personajazo. Entonces, pues él decide ir a la secundaria, a Hermosillo, y luego va a la prepa a Guadalajara. Y mi padre, cuando le toca ir a la secundaria a los 14 años, le dice a su padre, a mi abuelo Fernando, no quiero ir, yo me quiero quedar con ustedes en Navojoa. Y entonces el abuelo le dijo, muy bien, pero tienes entonces que trabajar. Entonces hicieron ahí un chanchullo, porque no se podía, tenías que tener 15 años para el trabajo, y a los 14, casi 15, mi papá entró a trabajar a la sucursal de Banamex en Navojoa, y a partir de ahí hizo toda su carrera hasta ser el director general del banco. Claro, me acuerdo. Un banquero particularmente creativo, interesante. Muchas Izquierdoso. cosas de la banca mexicana son idea de mi papá, Sí. así fue, y a él le toca entregar la banca en la nacionalización. La ceremonia oficial con López Portillo fue ahí en Banamex, entre mi padre y López Portillo. Mi padre simbólicamente entrega el A ver, ¿y banco. tú ¿no? qué hacías en ese momento a sabiendas de que, quién sabe si estabas de acuerdo con lo que estaba pasando o ahora tenías primera fila de las cosas, ¿no? Pues sí, mira. ¿Tú dónde estabas yo en ese año, en el 82? En 82, en la guerrilla salvadoreña ya. Estaba en la guerrilla. Yo entré a la guerrilla en 77, pero en México, todavía era jesuita en aquel momento. Sí. En un primer colectivo que las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí hicieron en México. Y así estuve, pero sin moverme de México, hasta el 80, que me voy a El Salvador. En 81, ¿te acuerdas? Va a ser la ofensiva general, cuando comienza la guerra oficialmente. Y que ya estaba el grupo Contadora, ¿no? Ahí Estaban todos después, estos. todo este esfuerzo. Esta es la parte jesuita. Soy jesuita ahí, yo estoy en el noviciado. ¿En dónde lo hiciste? En San Cayetano, en Santiago Tianguistenco está el noviciado. Y entré al noviciado en 66 y salí de la orden en noviembre de 79. Ajá. Y ya en 80 me voy a la guerrilla. A la guerra, ya a El Salvador, aunque formalmente estaba desde antes. ¿Cómo tomas esa decisión, Rubén? ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? ¿Qué me lleva a tomar esa decisión? Mira, diría una anterior, desde que tengo 18 años, hoy tengo 69, el próximo año cumplo 70. Desde que tengo 18 años, en la prepa, yo pienso que en segundo de prepa, con mucha claridad, era como, yo quiero trabajar por cambiar el mundo, para que el mundo sea mejor, para que sea más justo para todos, para que sea un mundo más digno. Y entonces pues comencé con cosas muy pequeñas en la prepa. Los domingos iba a un internado público de chicos de primaria con un grupo de compañeros de la prepa a pasarnos todo el día con los muchachitos, a jugar, hacer lo que se llama el trabajo social. Como trabajo social en ese sentido, sí. Y también en los 18 años ahí, éramos un grupo de 50 y pico en la prepa, en Hermosillo, en el Colegio Regis, y pues 40 de estos iban a básicamente 35 a salir al TEC de Monterrey. Y al TEC de Monterrey básicamente dividido en dos blancos, unos para contador público, unos para administrador, el resto pues fueron médicos, agrónomos, ingenieros, unos vinieron a México, otros... TEC de Monterrey, Monterrey. Monterrey, TEC de Monterrey, así era la costumbre en Sonora, claro. digamos. Sí, claro. Y entonces yo me dije, pues yo no quiero ser eso, yo ya sé, entonces voy para allá, entonces ya sé cuándo voy a entrar al banco, así lo imaginé a los 18 años, entonces lo hablé con mis padres y yo no quiero y yo me voy a meter de jesuita. No había visto a ningún jesuita en mi vida, solo tenía la referencia del padre Quino, que en Sonora es un personaje muy particular, y entonces tomo la decisión y me voy de jesuita, ¿verdad? Y estuve ahí 14 años. 14 años estuve de jesuita, terminé la Oye, me teología. Aquí tantitito para atrás. Tenemos unas fotos en las que estabas allá con el Frente Farabundo Martí. Sí.
Esta Es la única que tengo de la época de la guerrilla. Está el comandante Marcial, que se suicida después, una cosa espantosa, estas cosas que pasan en las cosas. Y ahí está. Esta es en particular en Managua, y es una conferencia de prensa a medios de los países socialistas con lo que estaban. Oye, pero déjame decirte, tu condición de mexicano, ¿cómo te colocaba en ese proceso? Bueno, era toda esta lógica de los internacionalistas. Había muchos mexicanos en las 5 organizaciones del FMLN, médicos, en particular era interesante que fueran médicos a los frentes, pero habíamos muchas mujeres, hombres, en general era interesante, no venían desde los partidos políticos de México, ni de los políticos de izquierda, venían del movimiento cristiano, venían de otros movimientos que se incorporaban, ¿no? De la universidad, pero no necesariamente de haber participado. Tú venías de jesuita, pues. Sí, claramente de jesuita. Sí, yo me incorporo siendo todavía jesuita, y ya cuando termino teología y ya viene lo de la guerra, pues decido ya irme. Me piden que me vaya al interior, y con 2 tareas sustantivas, que me parece que era muy interesante cómo plantearon. Decía, ya necesitamos que te venga Rubén, porque yo aquí hacía una revista a nivel internacional de la CFPL, así se llamaba la organización. El presidente de la República de El Salvador, hoy El Salvador Sánchez Serén, era el responsable de la CFPL, el comandante Leonel en aquellos tiempos, que ya te vienes, y las tareas eran 2. Dile al mundo que aquí hay un genocidio, y dile al mundo que la guerrilla no somos una sarta de fascinerosos, sino una alternativa real de poder. Y eso fue... Y vas para allá. Y vas para allá, y a ver cómo diablos lo haces, pero tú lo haces, ¿no? Y entonces, pues ahí se me ocurrió con otros compañeros la creación de la agencia de prensa de la guerrilla, que se llamó Salpress, que en los primeros meses del 81 tuvimos corresponsalía en 16 países del mundo, incluyendo Washington, en el Press Building de Washington. Ahí teníamos la oficina de Salpress. Y luego la otra parte fue meter equipos de televisión a los frentes. ¿Cómo hacemos creíble? Esto fue como para la primera parte. ¿Y cómo hacemos creíble al mundo que la guerrilla son gente seria, alternativa? Sí. Y entonces pues dije, si nosotros filmamos y hacemos eso, no va a servir de nada. Entonces metamos a los medios a los frentes de comunicación. Sí. Y mira, entre enero y marzo, abril del 81, de las FPL, solo de lo que yo estaba manejando en esta, debemos de haber metido 40 equipos de televisión de una veintena de países, ¿no? Y por suerte, jamás nos mataron a nadie, porque claro, podían haber en los primeros días del ejército o haber interceptado o haber matado un equipo de esos y después nadie hubiera querido. No pasó. Mataron a un grupo de periodistas holandeses, que fue muy famoso, pero ellos fueron por su cuenta. No fueron vía... No fueron vía mi estructura. ¿Óscar Arnulfo Romero? Pues un gran personaje, Óscar, el obispo, un hombre muy, muy conservador. Sí, muy conservador, por eso llegó a ser obispo. Sí. Y comienza su proceso, digamos, entre comillas, si uno quiere, proceso de conversión, cuando el padre Rutilio Grande, un jesuita, que había sido compañero de él en el seminario, Rutilio sale del seminarista y se mete a los jesuitas, pero eran compañeros, y Rutilio tiene la parroquia de Aguilares, y Dabuizón, que era la ultraderecha y paramilitar, asesinan a Rutilio, un hombre buenísimo, que de la política no tenía ni idea, que lo único que quería estar con los pobres ayudando. Estos ven eso, lo matan, y ahí empieza el proceso de Monseñor. ¿Por qué un hombre como Rutilio Grande, que ni las debe ni las teme de nada, lo matan estos tipos? Rompe con el presidente de la República, le dice, no volveré a ir a ningún acto oficial mientras no se aclare el asesinato de Rutilio. Ahorita está en proceso de beatificación. Óscar Arnulfo. No, Rutilio. También Rutilio. Oye, Monseñor, Dabuizón pudo haber tenido que ver en la muerte de Rutilio. No, Dabuizón es evidente que es... Y en la de Óscar Arnulfo. Y también es evidente, está demostrado que es el autor intelectual y con sus estructuras, no el que él mate en directo, sino son sus estructuras, está clarísimo que ellos fueron. Y entonces pues comienza ese proceso, Monseñor,
algún mexicano, un sacerdote mexicano, un jesuita, al principio estuvo muy cerca de él cuando comienza este proceso, y él me contaba que a mí me impresiona mucho que Monseñor, pues este proceso de ir cambiando, que cuando le quedaban oscuras las cosas, que ahí en la pequeñita capilla con el convento donde vivía, con unas monjas ahí, se ponía de rodillas frente al altar y podía pasar 2, 3, 4 horas hasta que le quedaba claro qué es lo que según él Dios le pedía, y entonces pues fuerte, ¿no? muy fuerte, Sí. muy fuerte. Y bueno, pues aquel compra la muerte con aquella, es un proceso, pero con aquella famosa homilía ese domingo donde invita al ejército que no maten a sus hermanos, no maten a sus hermanos. Los ejércitos no pueden matar a sus hermanos, no obedezcan la orden de matar a sus hermanos. Y eso fue después lo que... Les exijo al final. Les acaba exijo, diciendo. sí, les Oye, exijo, les pido en nombre de Dios, les exijo, les claro. pido en nombre de Dios, no asesinen. A ver, Rubén, pero digamos, ¿qué pasa con alguien que está tan involucrado en un proceso de esta naturaleza y de repente llega la paz? ¿Cómo es la vida de una persona cuando llega a la paz, después de la velocidad vertiginosa en la que andas? ¿Cómo le haces para que un guerrillero de 15 años, 16 años, es su decisión, punto, termine de cerillo en un súper? Mira, Javier, ¿Qué pasa ahí? Sigo con una relación muy estrecha. Cuando estuviste en una situación de esas que te jugaste en la vida, se hacen unas relaciones muy fuertes con los compañeros. Y pues ahora el presidente fue mi responsable, no solo de mi organización, sino algunas veces coincidimos en algunos trabajos conjuntos. Pues hay muchos compañeros de aquella época que son ministros hoy o diputados, etc. Pero yo pienso que nadie en su sano juicio, cuando estás en la guerra, quieres la guerra. Todo el mundo está pensando en la paz. Sí, sí. Sabes que la guerra es un límite. Al final es un límite que se te impuso porque la oligarquía, los norteamericanos, el ejército, la ultraderecha, te están matando y no te dejan otra opción en términos de tu propia manifestación de optar por esa situación. Pero la gente no estás ahí porque te guste estar. No es la guerra por la guerra. Es la guerra como un instrumento en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de alternativas políticas, de dirimir el problema por la vía institucional, etcétera. Y en ese sentido pienso que en el caso del Frente Farabundo Martí fue muy rápido y muy hábil y el proceso que hizo con la gente de decir vámonos a la paz y creemos una alternativa de corte político, y pues allí está hoy la guerrilla siendo partido político. Está en el poder. En el poder. Y democrático. Y democrático, y es el segundo gobierno que estás. Y eso yo pienso que hizo, pues a algunos les cuesta más, algunos incluso comandantes decidieron salirse de la organización política y ir por su cuenta, hacer un negocio, una ONG, porque ya no querían estar en eso. Otros se procesaron muy fácil para entrarle a la disputa política como diputados, a las alcaldías, etcétera. Pero yo te diría que en el caso particular de El Salvador, de lo que conozco y creo conocer bien, pues la paz era una demanda de la propia fuerza revolucionaria. Para eso trabajaba, para que no ocurriera lo que había ocurrido en otra época. Y El Salvador, de verdad, con la firma de la paz en 92 en el castillo de Chapultepec, en México, dio un salto brutal hacia adelante. A lo mejor caminó, no sé, no me atrevo a decir que es posible que con la firma de la paz caminó 70, 80 años adelante. ¿Tú estabas ahí? No, ya no estaba en la guerrilla, yo ya había dejado la guerrilla, pero siempre en contacto, siempre relacionado. Y fue un avance brutal que hoy lo ves. Hay un equilibrio en las fuerzas de la derecha y de la izquierda hoy en el país que hace que todo mundo no se ni para un lado ni para otro, porque hay un equilibrio exacto, casi mitad y mitad del Congreso, un diputado o 2 diputados más en cada elección, o la izquierda o la derecha, pero tienes que a fuerzas negociar y ponerte de acuerdo. A ver, ¿qué haces, Rubén, después de la guerrilla? Te regresas a México, participas directamente en la campaña con el ingeniero,
¿Y qué es lo que pasa ahí? Mira, me regreso. Sigues en la academia, pues, ¿no? Regreso Sí, a la sí. academia, pero esa parte de la actividad política. Sí, me regreso y siempre pensé, a ver, ya por regresar, ya me había casado con Sibile, una periodista alemana que conocí en Nicaragua, que Mira. ella también se incorpora a la guerrilla. Ha sido una relación fantástica, tenemos 34 años juntos. Ella es una profesional del periodismo, trabaja en una de las dos grandes cadenas de radio de Alemania, en la corresponsalía en México. Uy, qué cosas en Alemania, ¿no? Es horrible lo que pasó ayer. Entonces, yo decido decir, ni quiero estar en la empresa privada, ni quiero estar en el gobierno, quiero ir por mi cuenta. Y por eso hago un despacho de consultoría que Oye, tengo desde... Cuando no estaba tan de moda hacerlos, ¿eh? Cuando no ¿Te esté acuerdas? Desde el 84 tengo el despacho de consultoría, desde el 84. Entonces, pues, me dedico a eso, al tiempo, después ya hago el doctorado con una beca de CONACYT en ese tiempo, y vivo de mis consultorías. 10 años después, digo, y muy relacionado con las organizaciones de la sociedad civil, mucho haciendo consultoría para organismos internacionales, agencias de la cooperación, en fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y después de 10 años, platicando con Sibile, le digo, yo quiero hacer algo más, ¿no? Y estaba la relación con Jorge Castañeda, con Adolfo Aguilar Sincer, y nos metimos a la campaña de 94, con el ingeniero Cárdenas. Ahí me di un sabático en mi despacho, tuve todo ese año. Adolfo era el portavoz y yo era el coordinador de comunicación todo el año. Andrea Dabrowski era la encargada de comunicación internacional conmigo en el equipo. Fritz Glockner, que también estaba en el equipo. Entonces, cuando terminó la campaña... Oye, eran buenos personajes. No, hombre, fantásticos. Era un buen equipo. Cuando termina la campaña, le ayudo al ingeniero a diseñar la Fundación para la Democracia. El PRD es muy generoso conmigo y me ofrece entrar al partido y tomar un puesto en el Ejecutivo Nacional. Y yo les digo que muchas gracias, que yo me regreso a mi casa y me regresé. No quería la política por la vía de estar en un partido, y en razón de eso pues regreso a mi despacho, a la universidad, a escribir, lo que siempre he hecho. ¿Fox se acerca a ti, tú te acercas a Fox o ahí qué No, pasa? fíjate, es un proceso muy raro. Quien me invita a participar en el gobierno es Alfonso Durazo, Mira. que era el secretario particular. Sí, claro. Yo le agradezco mucho eso a Alfonso. Oye, más probablemente nunca hubiera tenido esa oportunidad sin él, ¿no? Casi paisano, ¿no? Sí, o paisano. Pues somos paisanos, somos sonorenses. Nunca nos habíamos visto, nos conocíamos cada quien por eso, porque somos paisanos. Él sabía que escribía en el Universal, yo sabía quién era él, pero él es el que me invita y curiosamente el día que Alfonso se está yendo, con aquella carta que escribe, sí, claro. A mí me están dando el cargo que él tenía como coordinador de comunicación. Entonces yo me acuerdo cuando llego corriendo con Ramón Muñoz, y le digo, bueno, Ramón, ¿por qué me dan esto cuando yo vine con... Venía del ingeniero, de otra cosa. Con Alfonso. Con Alfonso, que ya renunció. Que se les está yendo y ustedes consideran que es una traición. Y me dijo una frase que no puede decir muchas cosas, pero me dijo, desde el día que tú llegaste, nosotros vimos qué clase de persona eras. Punto. Y así fue. Oye, a ver, esa parte termina... digamos, termina además también en mucho para ti. Yo supongo que de repente te viste más allá del gobierno de Fox, en todos lados. Pues espérame, es que ya olvídate de Fox, pues, ¿no? Eras un personaje que la gente... Había un programa de televisión que hasta hacía una parodia tuya. Que por cierto, de ese personaje es lo que el presidente quiso decir. Sí, claro. No, yo nunca lo dije. Tú nunca lo dijiste, claro. Es del guionista Araujo. Oye, de los programas cómicos. Pero bueno, tu vida ha cambiado. Yo te diría que fue una experiencia fantástica, que le agradezco muchísimo al presidente haberme dado esa oportunidad de tener esta responsabilidad profesional y política y haber contribuido al país con eso.
yo había vivido una experiencia de coordinar una estrategia de comunicación en la guerrilla. Sí, Entonces, digamos, ahí sí te equivocabas, te mataban. Aquí sí un periodicazo, pues no te pasa nada, pues no te duele nada, Sí, claro, no pasa nada. Pero a ver, yo no sé si es la edad, Javier, que tenía ya en ese momento 50 y pico de años. Solo lo viví como una enorme experiencia y como una enorme posibilidad, no como algo que... Sí. Ahora, y vámonos, sí, y cuando ya no tocó, pues ya no tocó. Te imagino, vámonos. Ahora, sí siento al día de hoy, vivo como un fracaso personal, el que ya se había establecido esa figura. Fox establece esa figura que es propia de las democracias desarrolladas y avanzadas. En todos los regímenes parlamentarios hay un ministro portavoz del gobierno, tiene rango de ministro, el que es el portavoz. En los Estados Unidos, pues sabemos el modelo. El presidente Calderón, que me parece que es muy priista en su manera de ser, para mí, es mi opinión, puede haber otros que piensen, él echa para atrás esa figura que era un elemento de avance democrático. Sí. Habíamos avanzado en ese espacio y él vuelve a las formas priistas donde solo el presidente habla, le prohíben a los ministros hablar y bueno, pues ya el presidente Peña pues es un priista, esas cosas no les gusta de la modernidad y la democracia como ocurre en todos los países. Insisto, todos los países de régimen parlamentario tienen ministro portavoz, está el ministro, el portavoz de la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, el Pentágono, pero volvimos para atrás y así sí me parece, yo lo vivo como un fracaso personal no haber convencido al gobierno del presidente Calderón que debería de seguir ese espacio no sé qué democrático. Decirte exactamente en la utilización de la palabra que haces. No estoy tan seguro de eso. O sea, pero bueno, digamos sería una larga discusión. A ver, se va a acabar lamentablemente. ¿Sabes que llevamos ya 27 minutos? A ver, déjame nomás en lo que nos paramos para sacarnos una foto. Déjame preguntarte, Rubén, ¿qué haces ahora? Bueno, pues tengo mi despacho de consultoría. Vamos a parar para sacarnos una foto. Es el recuerdo, Rubén, de años. No, de años y ya no hay que perder. Sí, no hay que perder. Reencuentro. Sí, este reencuentro. Oye, pero a ver, ¿qué haces ahora? Pues tengo mi despacho de consultoría, básicamente en comunicación política. Doy clases en la Universidad Iberoamericana. ¿Pero qué? ¿En licenciatura o maestría? Licenciatura en Ciencia Política, Sociedad Civil, en Comunicación Gubernamental. Escribo un artículo que se publica lunes y miércoles en El Economista. Ese mismo se publica en unas 20, 25 ciudades. Y el martes y el viernes publico en Animal Político. Bueno, en Animal Político sí te leí. Claro, espérame, te los he leído todos. O sea, tú una vez sacamos aquí un artículo y ni supiste. Bueno, Rubén, eso. Javier, encantado, encantado de verte. Me da muchísimo gusto. Por muchos motivos, y verte también. Igual, gracias. Igual. Hasta mañana a las 6. Adiós. Canal 11, orgullosamente politécnico.